volver. Con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi cielo. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Velayos, soy intensivista, trabajo en el Hospital de Fuenlabrada y soy una de esas personas que considera que esto de la humanización no es bueno. Yo considero que esto de la humanización es imprescindible. Entonces, bueno, por eso me siento hoy especialmente contento de formar parte de este Volver y de tener la oportunidad de moderar, junto a Rosana Triviño, profesora de esta casa, esta nueva mesa. Una mesa en la que vamos a escuchar a Ingrid, a Alberto y a Luis, y no nos van a hablar de aspectos centrales de la humanización, de territorios conquistados, de lugares donde resulta ya evidente todo lo conseguido, sino que nos van a hablar de lugares más de frontera, lugares donde hay mucho que hacer, donde se necesita mucho trabajo en humanización y donde, bueno, pues las experiencias a lo mejor no están tan asentadas, pero sin embargo son igual de necesarias y de importantes. Y por eso, bueno, a veces las fronteras sí que para los que estamos en otros lugares menos de frontera nos resultan lugares estimulantes que además nos inspiran y nos ayudan a mejorar en nuestra forma de ver la humanización en nuestros ámbitos. Así que yo creo que va a ser una mesa muy interesante, yo creo que vamos a disfrutar de esta mesa. No va a tratarse de temas sencillos, pero yo creo que merece la pena echar una mirada a la frontera y a la humanización en esos territorios. Os dejo con Rosana, que os va a presentar a la primera ponente. Buenas tardes a todo el mundo. Bienvenidos a la que es mi casa desde hace muy poquito. Estoy encantada, la verdad, de poder compartir esta jornada, de tocar esa burbuja de la que todo el mundo habla. Yo soy nueva, todavía no he llegado a experimentarla, pero puedo ir entendiendo el porqué, ¿no? Por otra parte, también estoy aquí como infiltrada, vengo del ámbito de la bioética, en realidad, aunque tengo un pasado asistencial. Que creo que, no sé, estoy aprendiendo mucho, me resulta tremendamente enriquecedor y daré cuenta de todo para nuestras clases en medicina, con estudiantes de medicina. Sin más, quería presentar a Ingrid, que ya está por aquí, Ingrid Roca, bienvenida. Ella es enfermera, directora territorial de salud en las Terres de l'Ebre. Tiene una formación y una experiencia de gestión súper amplia. Hizo un máster en gestión de servicios en la Universidad de Barcelona. Ha hecho posgrados en gestión de procesos. Ha dirigido centros residenciales. Ha hecho consultoría y también docencia en el Consorcio de Salud y Social de Cataluña. Y, bueno, le cayó, ¿no?, coordinar los centros del ámbito social de las Terres de l'Ebre, donde ella trabaja durante la primera etapa de la pandemia, con lo cual, bueno, imagino que ahí también fue potente su experiencia. Junto con esto, tiene una formación también amplia en cuestiones de inteligencia emocional en las organizaciones, en cuestiones de humanización de la asistencia, y ha sido un referente, seguramente muchos de vosotros la conocéis, en el modelo de atención centrada a la persona. Por este tipo de actividades ha recibido numerosos premios, el último del Colegio Profesional de Enfermería de Tarragona, por su trayectoria precisamente en esto que nos trae esta tarde aquí, ¿no?, sobre la humanización de la asistencia. Así que nada, sin más, para no quitarle a ella tiempo, pues le doy la palabra. Muchas gracias. Supongo que se debe pasar con el táctil. Sí. Ah. No. No, le debe faltar. ¿Qué nos falta para pasar? Ah, se la ha llevado Benji. Bueno, no sé por qué no me sorprende. Muchas gracias. Ahora sí. Bueno, muchas gracias por la presentación. Veo que está todo colgado en redes porque no te pasé nada de esta información, con lo cual, si todo esto está colgado, pues viva la intimidad.
Gracias, es un enorme placer estar aquí hoy. Gracias a Gaby y al equipo primero por la confianza y luego, evidentemente, por organizar este follón que habéis organizado aquí. Estoy feliz porque soy una apasionada de la humanización, o sea, mi ADN lleva la humanización. Una apasionada de esta H y de esta bendita locura que hoy veo que somos muchos locos, lo ha dicho la compañera de antes, y que está en agenda de mucha gente la humanización. Es verdad que cuando estás por los centros te dicen, bueno, sí, esto es como de 4, ¿no? No somos 4, somos muchos, cada vez más, y esto es lo mejor que nos puede pasar como profesionales y es lo mejor que nos puede pasar como usuarios, y sobre todo es lo mejor que puede pasar a las personas mayores, que es la parte que hoy destacaré, ¿no?, en esta conferencia. Esta etapa de la vida, esto no pasa, a ver, bueno, no pasa, no sé si es que está, perdón. No pasa. Ahora, ya, sí, ya está, ha pasado, no sé si le ha pasado a alguien o qué, a ver. Ahora, sí, perfecto. Esta etapa de la vida que nunca piensas que te va a llegar. Todos somos jóvenes y estamos pletóricos. Me acuerdo de una señora en una residencia, Ana, 92 años, y me cogió un día y me dijo, quítame de aquí que esto está lleno de viejos. Nunca pensamos que nosotros somos viejos, ¿no? Siempre es cosa de los otros, pero esta etapa llega. ¿Habéis pensado cuándo será vuestra etapa, llegue este momento? ¿Cómo estaréis? ¿Dónde estaréis? ¿Dónde viviréis? ¿Quién estará con vosotros? Sobre todo, cuando llegará este momento donde se pierde capacidad funcional, capacidad cognitiva y empezamos a perder seres queridos, ¿no? ¿Qué es lo que nos queda en este momento? Pues nos queda todo, gustos, preferencias, valores, historia de vida, proyecto vital al que le debemos dar continuidad. Queda un modelo que lamentablemente ahora, tal y como funcionamos, no tendrá en cuenta nada de esto. Un modelo que cuando llegará esta señora al centro le van a decir a qué hora se va a levantar, a qué hora se va a acostar, qué va a comer, a qué hora va a comer, qué actividades va a hacer y poco que decidir. Poco, muy poco que decidir. A veces no deciden ni la ropa que se ponen. Pero aquí es donde tenemos que trabajar todos estos locos que estamos hoy en esta sala, más todos los locos que tenemos que contaminar y contagiar en nuestro día a día para cambiar el paradigma. Porque somos únicos, y lo hemos dicho durante todo el día, somos únicos, exclusivos, y merecemos esta individualidad. Merecemos que este modelo avance, porque las personas mayores de ahora no son lo mismo que las de antes. Ahora son más vividas, más entusiastas, más evolucionadas. Llegan a los centros y lo primero que hacen es pedirte la contraseña Wi-Fi, porque quieren comunicarse con su nieto por videoconferencia que está viviendo en Estados Unidos. Ya no es como antes. El otro día leía en LinkedIn esta semana, leía, ¿no?, esta iniciativa del Hotel Marriott, donde impulsaba el contratar talento y cubrir vacantes con personas de entre 50 y 70 años. Y piensas, ostras, tú, por fin, ¿no? Por fin empiezan a ver el potencial de la gente mayor. Hasta aquí muy bien, si no fuera porque esto es un estereotipo. Y en su ilustración, igual que su propuesta, está cargada de prejuicios en torno a este equipo y estas personas de esta edad. Mis padres, 70 años. Me mandaron una foto desde Sevilla, ya vendremos, tranquilas, no os preocupéis. Ya veis que cambia mucho los 70 de antes a los 70 de ahora, pero el modelo es el mismo. Aquí es donde tenemos que empezar a pensar que las cosas tienen que cambiar, sobre todo en geriatría. ¿Y cómo lo tenemos que hacer? Pues avanzar hacia un modelo que empiece, sobre todo, con la sensibilización, la parte de sensibilizar, de remover, de que algo realmente cuando sales de aquí te cambia, de que de lo que estamos hablando aquí realmente te mueve, porque es la única manera de que hagas un paso adelante. La formación como información no sirve. Sales del curso igual, algo te tiene que remover. Y luego lo importante es capacitar, porque si no damos estrategias prácticas para capacitar a las personas, si no les decimos el cómo hacerlo, el marco teórico está muy fácil, la humanización.
es normal. Si solo vendemos humo y no explicamos el cómo aterrar, ¿no? El cómo trabajarlo luego con los equipos, el problema es este, que la gente no se cree lo de la humanización. O sea que lo que tenemos que hacer con los equipos es esto, acompañar a los equipos con el qué y con el cómo, sobre todo. Herramientas prácticas que lo lleven a hacer realidad, como los manuales que se están presentando ahora aquí. Líneas estratégicas que tienen que empezar sí o sí desde la sensibilización, la capacitación y la dirección. ¿Cuántos gerentes están en estas charlas? ¿Cuánta gente que decide en salud y en contratación está en estas conferencias? ¿Cuánta gente que realmente tiene mucho que aportar y que luego decide qué contratación dar a los centros y a los hospitales está en estas charlas? Por tanto, humanizar los procesos tiene que empezar desde arriba de todo, desde los gerentes, y después empoderar a las personas, empoderar a los usuarios, decirles que realmente ellos deciden, no decidimos nosotros. Así que lo que teníamos que hacer era aprender de los que saben más, aprender de modelos excelentes, de modelos avanzados. Me fui a los países nórdicos, viajé a 4 de los 5 países nórdicos y aprendí el modelo de excelencia. Lo primero que encuentras cuando llegas allí es un modelo que goza de muy buena salud. Es un modelo donde no tiene residencias ni sociosanitarios. Es un modelo que justamente lo que tiene son una alternativa, que ellos le llaman servicio alternativo, que son viviendas asistidas, de nombre impronunciable. Vosotros mismos ya. Aquí nos encontramos, por ejemplo, la ubicación de un centro. Partimos de la base que depende de dónde ubiques el centro, tiene mucho después recorrido, la humanización o no. La ubicación del centro, las habitaciones. Cuando llegas a las habitaciones, ni siquiera el colchón te encuentras, porque el colchón también es muy particular. Yo esta noche el hotel era una maravilla, pero no he dormido. El colchón era duro. Era maravilloso porque era de látex, pero a mí me ha costado. Estas personas cuando llegan se encuentran esto, pero lo convierten en esto, en su casa. Lo convierten realmente en un espacio de vida. Son entornos domésticos. La humanización no es comprar 4 muebles de IKEA, ¿eh? Esto nos encontramos en bastantes centros. Cuando te das vueltas por los centros te das cuenta que hay muchos centros que comprando muebles de IKEA y poniendo que humanizan, ya están humanizando. No, la humanización va más allá. No es solo el entorno. Paramos mesa, nos podemos encontrar bandejas de hospital con primero, segundo, postre, agua, pan, y lo primero que hace la persona mayor es decirte, ay, no me apetece, ¿no? Pues bueno, qué manera tenemos de cuidar a las personas, como cuidar el entorno y cuidar, por ejemplo, el parar mesa. Así son las habitaciones. Sus mascotas, no solo el nombre de la mascota, su mascota vive con ellos. Las alfombras, aquí nos encontramos muchísima normativa que restringe totalmente la posibilidad de tener alfombras, porque claro, si con el andador se pilla y se cae, easy, pues así todavía estamos. Espacios para la convivencia intergeneracional. Cada vez que vemos que la persona mayor se relaciona con niños, le brilla los ojos, les das vida. Entonces, si tú facilitas que en lugar de estar en una sala donde hay 20 personas más, tu niño no esté revoloteando y pueda estar jugando, seguro que tú, como hija, puedes estar con tus padres disfrutando más de este momento. Salas, además, snoozelen para la estimulación multisensorial, de manera individual, evidentemente. Lo de los grupos no funciona, por mucho que nos quieran explicar que sí, no funciona. Somos únicos, exclusivos, con nuestra historia de vida, nuestra mochila y nuestras preferencias. También en esto, para las terapias. Actividades con sentido. Músicos que seguramente no sabían ni que habían comido porque tenían demencia avanzada, pero en cambio sabían tocar. Se llamaban dúo-asmo, se hacían llamar dúo-asmo. Y esa tarde amenizaban en la sala donde estaban las personas mayores con música que recordaban de su época. Estas son actividades vinculadas a su historia de vida y a sus preferencias. Ahora vas a un centro y encuentras 20 personas coloreando mandalas. A mí no me pongas a colorear mandalas, en mi vida he coloreado. De hecho, en Pedres me salía de las líneas y nunca he conseguido pintar perfectamente. Con 80 menos. O sea, ¿por qué tenemos que estar haciendo este tipo de actividad en los centros sociosanitarios y residenciales? Busca realmente actividades que tengan sentido y que la persona tenga vinculado con su recorrido. Y esta, evidentemente, la contención cero. Yo creo que esta tiene que ser la elegida de la humanización, sobre todo en personas mayores. Cuando voy a hacer formación por los centros, siempre explico, ni al peor de los asesinos en serie lo tenemos atado a una silla permanentemente. ¿Por qué a las personas mayores normalizamos tenerlas sentadas
en las residencias o en los sociosanitarios horas y horas y horas con una sujeción física. ¿Por qué? Pues los nórdicos no atan. Los nórdicos tienen un sistema más evolucionado, tanto en políticas sociales, a las que todavía estamos a años luz, como en exigencias normativas. España es el país de Europa con el porcentaje de contención más alto. Se dispara hasta tasas del 40%. Datos que contrastan con Alemania, Italia, Reino Unido y, evidentemente, los nórdicos. Por suerte, ahora parece que este movimiento de locos que cada vez va calando, Fiscalía General ha publicado ya instrucción sobre el uso de las contenciones en residencias y en sociosanitarios. Y el Gobierno ya propone un plazo de supresión total de las contenciones, por suerte. Por suerte porque, fijaros, la FAT publicó una alerta de seguridad sanitaria donde decía que los casos centinela de muerte en personas inmovilizadas, en el 40% de los casos, la causa de la muerte fue la asfixia. Así que ya veis que es importante poner medidas y estrategias prácticas. Y aquí es donde entramos a ver y cómo lo hacen ellos, ¿no? ¿Cómo hacen los nórdicos? Pues bueno, por ejemplo, los controles de enfermería están integradas en las salas de estar. Si tú quieres una contención cero y tienes el control de enfermería a 3 kilómetros de la sala de estar, pues se van a caer. Si tú integras el control de enfermería en su espacio y te adaptas con pantallas táctiles, con tablets, con toda esta tecnología tan moderna que tenemos hoy en día, pues seguramente las personas mayores podrán estar sentadas sin una sujeción física. Esta es una de las primeras medidas que han puesto en marcha. En temas de seguridad no hay barandas, no utilizan barandas, camas bajas, colchón en el suelo y detector de movimiento en el momento en que la persona pueda caer encima del colchón. Esto ya es una realidad, ¿eh? O sea, esto los nórdicos ya lo trabajan y nosotros nos estamos adelantando a este nivel. Además, también detector de movimiento si la persona baja del colchón o quiere cruzar para ir al baño. Estos son temas de seguridad que se pueden utilizar en el día a día y evitan la sujeción física y los segufix. Esto, que parece una pared, es una puerta de una unidad de demencia, porque la ley les prohíbe cerrar las puertas con llave y optan por disimularlas, con lo cual la persona con demencia, cuando llega a este punto, ve un mural maravilloso y se va. Pero si se fijan bien, es una puerta. Aquí se trata el periodo de agresividad, desorientación o momentos en que la persona pueda estar con más estrés. Buscan espacios donde pasen cosas. Entonces, qué mejor que ver un campo de golf donde se están moviendo a ritmo caribeño, no vamos a decir muy estresados tampoco no están, para ver cómo están funcionando fuera del centro. Y si esto no les funciona, pues tienen este plan B. Así que ya lo ven. Cuando vas, te inspiras y te das cuenta que se pueden hacer muchísimas cosas, que detrás de la excusa de no hay tiempo, no hay dinero, no hay recursos, hemos ido pasando los años y las facetas que ahora ya es sí o sí se tiene que hacer, decidimos pasar a la acción. Buscamos un centro donde este es el entorno, un hospital comarcal, por ejemplo, es uno de los centros, podría traer otro, pero es el último centro donde se ha impulsado el proyecto de humanización. Aquí donde lo ven, esta parte que señalo son las habitaciones. Todas las habitaciones tienen jardín. No sé si hay muchos hospitales que tengan todas las habitaciones jardín, pero este es uno de los maravillosos hospitales comarcales que tiene jardín. Es una maravilla porque realmente te das cuenta de que aquí es donde se pueden hacer todos los proyectos, con un equipo de esta sensibilización que explicaba al inicio, donde tienes que remover un equipo que se formó, un equipo del cual el 53% ya ha hecho formación en competencias emocionales, ya ha visto que se tiene que trabajar la empatía, se tiene que trabajar la escucha activa, se tiene que ser asertivo, te tienes que poner en el lugar de la persona. Y este equipo, además, el 98% de los que se han formado manifiestan, después de un año, decir el impacto que ven que ha tenido esto en las personas que cuidan. O sea, esta formación ha servido, no ha sido para el título. Esto es lo importante. Además, se han hecho buenas prácticas en el cambio de modelo, donde la persona escoge la actividad que hace. Hemos trabajado la contención cero, pasamos de un 25% en 4 meses, se bajó al 0, se mantienen en el 0, y esto es súper importante. Y además se creó una comisión de humanización. La comisión de humanización podía ser de 5 personas.
Se apuntaron 25, aquí todavía faltan. Tuvimos que hacer 5 grupos de buenas prácticas. Cada grupo trabajaba un aspecto. Historia de vida, actividades con sentido, contención cero. Esto es una maravilla. Además, empezamos a trabajar la sensibilización con una experiencia a través de sesiones vivenciales con un traje de simulación, que seguro que ya lo han escuchado, un traje de simulación único a nivel mundial que te ayuda a sentir en propia piel todas las limitaciones físicas y sensoriales que tienen las personas mayores. Este es el doctor, a ver si pasa, el doctor Eduardo Ruiz, de la unidad de PADES y paliativos, poniéndose en lugar de la persona. De hecho, es una especialidad que le cuesta poco, ¿eh? O sea que, como hemos visto esta mañana con el compañero, son profesionales con una gran capacidad humana. Así que este proyecto lo que nos permitió fue, en un año, incrementar un 300% los agradecimientos de trato a la unidad de atención al usuario. En un año. Estas buenas prácticas, estos son resultados, son evidencias, no es humanización, ¿vale? Para la gente que, estos haters que tenemos, Gaby los conoce, ¿eh? Estos haters que van en contra de la humanización, no señores, estos son resultados. Y el día que sea usted el que tiene al padre, que lo quiere ir a ver y vea que no está atado, que lo tienen en cuenta y que los profesionales tienen toda esta sensibilidad, pues se dará cuenta que no hay más camino que este. Así que teníamos que hacer esta nueva mirada fuera de la atención parcelada, de la atención fragmentada, que trata a la persona por eso, el riñón, el hígado, ¿no? La demencia, y dar justamente este equilibrio, este cambio, esta mejora en lo que es el cuidar y el curar. El curar desde la evidencia científica, desde el conocimiento, desde la tecnología. Esto es excelente, ya se hace. Vall d'Hebron publicaba esta semana esta maravilla, ¿no? Este logro histórico de la robótica médica a nivel mundial, donde han conseguido hacer un trasplante de pulmón sin abrir el tórax. Madre mía, pues ahora es como, vamos a hacer ahora lo mismo, pero por las personas, no solo por la enfermedad. Vamos a cuidar, vamos a mirar que realmente en este futuro inmediato, cuando nosotros lleguemos a este momento, los equipos, los entornos y el sistema esté más humanizado y nosotros nos sintamos reconocidos y felices como aquí y ahora. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Ingrid, por esa mirada inconformista que busca cómo mejorar, que se pone en marcha y que trae propuestas concretas que transforman la realidad, ¿no? Yo creo que de eso va, eso que ha definido ella como este follón, que ya tiene, además, una parte tuya. Y vamos a escuchar ahora a Alberto. Alberto García Salido es una de esas personas que hace muchas cosas y hace muchas cosas bien. Él es escritor, tiene publicados 4 libros, el último, Aprende a volar, es una maravilla. Además es tuitero, si estás en Twitter y no lo has leído, es algo extraño, te ha pasado algo raro, estás utilizando Twitter de una forma distinta. Además, ha participado en la elaboración del Plan de Humanización de la Comunidad de Madrid. Es doctor en medicina, especialista en pediatría y hoy está aquí porque es una de esas personas que trabaja en la frontera. En este momento como en la unidad de cuidados intensivos pediátricos del Niño Jesús, pero durante mucho tiempo también ha estado trabajando en cuidados paliativos pediátricos. Eso ya es la frontera de la frontera. Y bueno, pues yo creo que además de todo eso que forma parte de quién es Alberto y que eran cosas en el tintero, es padre. Y eso de ser padre pues no es una anécdota más, sino que también forma parte importante de quién es y por qué está aquí hoy. Así que, bueno, pues nos ponemos a escuchar a Alberto, todo tuyo. ¿Se me oye? Me voy a poner un reloj para no dar demasiado la turra. Bueno, pues yo soy Alberto. Quiero dar las gracias a Gaby, que está ahí sentado, que me conoce desde hace bastantes años y me mandó un correo electrónico hace como unos cuantos meses para proponerme venir a estas jornadas. Como bien ha explicado Carlos, que yo también le conocí por Twitter, es una de esas personas que solamente por cómo se expresa al escribir te das cuenta de que es especial, sensible
y solo hay que verle lo majo que es y lo bien que me ha descrito, vamos, ni mi madre. Yo os voy a hablar un poco de mi experiencia y de mi vivencia. Espero que pasen diapositivas. No tengo ningún conflicto de interés, sí que tengo interés en el conflicto. Como os veo que habléis de humanización, yo antes de empezar quiero decir que los que humanizan son los gestores y no los profesionales. Que hay una diferencia muy clara entre los que dicen que hacen y los que hacen en realidad, que probablemente seáis todos los que estáis aquí y muchos más que no hayan venido. Cuando uno habla de pediatría, pues claro, se acuerda de este señor, que es el pediatra prototipo. Yo me siento muy... Yo hice pediatría porque digo, a ver si se me pega algo, pero no. Y es importante que sepamos que los niños no son adultos en pequeño. Carlos lo describe como la frontera, yo no sé si es la frontera, pero es cierto que es diferente y especial. Y es especial porque cuando uno trabaja en cuidados intensivos y se encuentra en una situación como esta, ¿no? El enfoque paliativo en una unidad así, el ir del mucho al distinto, al diferente, como hemos titulado esta sesión, puede que te pase esto, ¿no? Que te vengas abajo y no lo quieras abordar. Pero igual que un carnicero, si le piden un filete con un corte determinado, tiene que saber hacerlo. Si trabajas en una unidad de intensivos pediátricos, te vas a enfrentar a la muerte igual que te enfrentas en ocasiones a la vida. Y forma parte de tu trabajo y es obligación del intensivista pediátrico saber cómo abordar eso. Yo tengo que saber cómo enfrentarme a esta situación. Yo tengo que saber que aunque en mi formación no haya estado integrado este tipo de asistencia, aquí veis, esto es cuando eres residente y llegas a ser adjunto, ¿vale? Que te conviertes en Darth Vader. En la facultad no aprendes a manejar esto, en la residencia no aprendes a manejar esto y a veces en tu vida profesional no hay nadie que te oriente o te enseñe. Tú te lo comes solo con patatas y a lo mejor a base de comer aprendes a hacer una digestión adecuada. Bien, en la medicina nosotros podemos hacer dos cosas con aquello que nos genera una dificultad, que es ignorarlo y tirar para adelante, o abordarlo e intentar cambiar las cosas o al menos cambiar nuestra manera de asistir. Como ha comentado Ingrid, si podemos mejorar algo, si podemos cambiarlo, pues quizá debamos abordarlo y plantear modificaciones al respecto. La muerte en pediatría va a ocurrir en dos circunstancias de manera fundamental. Sabéis que la mayoría de las muertes pediátricas ocurren en los hospitales. En algunos lugares se está cambiando eso gracias a unidades de paliativos, pero puede ocurrir en dos circunstancias. De forma aguda, cuando lo terrible ocurre en segundos, minutos o horas, o de una forma más paulatina. En la forma aguda, yo no sé si conocéis lo que es la pausa, supongo que sí, porque si sois frikis de la humanización como somos todos, quizá lo habéis oído, que es el respetar a la persona fallecida, otorgándole un tiempo de silencio por aquellos que han estado con ella en los últimos momentos de su vida, aunque esta muerte haya acontecido de forma brusca. El hecho de asistir al fallecimiento de un niño y mostrar respeto mediante el silencio es un ejercicio que cuando lo realizas por primera vez te miran con cara rara, pero cuando hay personas que ya lo han hecho y lo han vivido entienden el porqué y el para qué de las cosas. Los padres tienen que estar en esa circunstancia contigo. Nosotros cuando hay una reanimación o hay una parada o una circunstancia como esta, los padres están con nosotros. Tenemos mucha suerte porque hay gente que puede acompañarles y explicarles las cosas. Y el hecho de guardar silencio y respetarles es muy útil y muy necesario para el duelo posterior. Pero también, como decía, puede ser algo más paulatino y ocurrir con el paso de los días. La muerte en pediatría, claro, cuando uno se hace intensivista, te pasa un poco como a Robin aquí, ¿no? Que es que nadie me ha enseñado cómo hacer las cosas. Y hay algunos que piensan que tú estás ahí para aprender a salvar vidas y no hacer algo más aparte de eso. Me acaba de ir la presentación. La cosa es que lo que yo estoy diciendo aquí no se me ha ocurrido, ojalá fuera tan listo, sino que ya lleva trabajándose desde hace muchos años en el ambiente pediátrico, por así decirlo. Si hacemos un poco un viaje en el tiempo y nos vamos al 2005, esto empieza de alguna manera en Cataluña, en el Hospital San Juan de Dios, porque ellos se dan cuenta de que en el Reino Unido nos llevan años de ventaja y hay que empezar a plantearse cuestiones como la limitación del esfuerzo terapéutico en pediatría, que eran términos que ahora ya hablamos de adecuación, pero que en ese momento, en el 2005, ponerlo sobre el papel en una revista como es Anales de Pediatría, que es la que viene aquí,
Y ponerlo sobre el papel es algo complejo y difícil porque ¿cómo te vas a plantear limitar a un paciente pediátrico? O al menos, ¿cómo te vas a poner a hablar de eso para que todo el mundo te lea? Con esa corriente de pensamiento, en el 2007, el doctor Ricardo Martino, que es el jefe de paliativos pediátricos de mi hospital, él hizo intensivos y se pregunta cómo es la formación del intensivista pediátrico a la hora de afrontar la muerte de sus pacientes. Se da cuenta de que más o menos asistían a 4 muertes al año y demandaban formación. Todos estaban dispuestos, la columna alta es, oye, ¿te quieres formar en esto? Pues la mayoría estaban dispuestos a hacerlo, pero no tenían tiempo ni tenían la oportunidad de encontrar un sitio donde se pudiera hacer aquello. No solo eso, sino que en el 2008, esto ya es en La Paz, se empiezan a preguntar qué dicen los padres acerca del final de su vida, del final de la vida de sus hijos en sus servicios. Y no solo lo preguntan, sino que también lo publican. Y le dicen a los sanitarios, a ver, colega, es que no puede ser que se esté muriendo mi hijo y no pueda entrar su hermana, o no pueda entrar su tío, o que me separes de él y yo no pueda estar con él o ella mientras se están produciendo sus últimos minutos o horas de vida. Tengo que decir que en pediatría no ha habido ningún niño solo, como es lógico, en toda la pandemia. En nuestro hospital tuvimos prácticamente 100 ingresos por COVID, todos estuvieron acompañados. Todos, por su padre, por su madre, había unas normas, pero no había ningún niño solo, ni en la UBI ni en ningún sitio del hospital. Y nosotros veíamos a los adultos, yo tuve a mi padre ingresado en La Paz, por suerte todo fue bien, y yo pensaba, ¿por qué no tratan a los adultos como se trata a los niños? ¿Por qué si yo puedo estar en una UBI y tener a 15 padres? Bueno, nosotros estamos en una UBI con 14 padres, con COVID, y estaban con nosotros ahí trabajando. Pues, ¿por qué no podían estar gente muriéndose, como has dicho tú, o sola, o sufriendo un delirio, sin alguien que la acompañe y que le entienda cerca? Bueno, más allá de eso, este tipo de filosofía que tenemos los pediatras en la cabeza a lo mejor y que nos hace a veces plantearnos la asistencia de otra manera, pues hace que la integración de las unidades de paliativos sea algo que cada vez ocurra en más lugares. Empezó en Cataluña, se llevó a Madrid y ahora hay muchos sitios, tienen unidades de paliativos pediátricos que no solamente atienden a niños más allá de la UBI, sino que también están dentro de ella, echando una mano en cómo abordar desde una perspectiva diferente la evolución de estos críos. Y eso no se publica en la Gaceta de Cuenca. Quiero decir, esto interesa a revistas importantes porque vamos hacia un tipo de medicina que permite evitar la muerte, prolongar la vida y crear situaciones que suponen un conflicto ético que a veces nos llevan a tener dudas que debemos responder. Cuando pensamos en este tipo de enfoque, lo más difícil a veces es pensar que para quién está diseñado. Esto es un partido de rugby, ¿vale?, en el que muchas veces lo que ocurre es lo siguiente. Tenemos al médico poniendo medicinas, tomando decisiones, al médico o a los médicos, o sea, a quien sea, ¿no? Y alrededor hay gente que empieza a preguntarse cosas. Muchas veces esa gente son enfermería y auxiliares, que están con el paciente encima y se dan cuenta de que lo que estás haciendo a lo mejor ya no tiene sentido o supone un problema, o no sabe para qué lo indicas, o no sabe hasta dónde quieres llegar, ¿vale? Cuando eso ocurre, el médico se puede quedar un poco así, ¿no?, como aquí, solo, y pensando que si lo que hace está indicado o no, si es fútil o no, y es en ese punto, en ese mismo momento, cuando tienes que empezar a preguntarte de qué lado estás. A mí me gusta mucho Marvel, no sé si aquí os gusta la Marvel o no, pero había un momento en la primera, no la primera fase, sino la parte esta de Thanos, del malo malísimo de la primera parte de Marvel, pues que se peleaban los dos más importantes, el Capitán América y Iron Man, ¿no? Y se preguntaba a todos, ¿tú de qué lado estás? Pues yo no estoy de ningún lado, yo estoy del lado del paciente. Y me tengo que preguntar las cosas en función de lo que necesita el paciente, no de lo que yo quiera. Porque yo estoy diseñado para hacer y puede que aunque haga no salvo al paciente ni logro que recupere la situación previa. Y eso ocurre también en pediatría. Y el hecho de que eso ocurra no es un fracaso. Y hacer ese ejercicio, cambiar esa manera de ver las cosas, preguntarte qué es lo que necesita, te va a ayudar a decidir qué es lo mejor para él en cada uno de los momentos.
No es una decisión de sí o no. La medicina no es una cuestión de blancos o negros, sino de grises, y aquellas que se relacionan con el enfoque paliativo en cuidados intensivos son grises casi todo el tiempo. Ojalá fuera tan sencillo tomar una decisión en un contexto como ese. Bien, vamos a hablar ahora de cuál es la evolución general en cuidados intensivos, que yo trabajo en intensivos, vengo aquí, cuento esto y debes pensar que, madre mía, se deben morir muchísimos. Pues no, se mueren poquísimos, ahora lo veréis, y quedan con secuelas una inmensa minoría de pacientes. Esa es la suerte que tenemos. Los niños son mágicos, muy agradecidos y mejoran muchísimo y no ocurre como en adultos. La mayoría de las veces viene un niño que es sano, se le pone el tratamiento, todos aquellos tratamientos que necesite y la evolución es que se cure. Ya está. Y se va igual que ha venido y al mes vuelve, te da un abrazo, te trae unas gominolas y dices, ¡oh, qué maravilla! Pero puede que eso no ocurra. Y puede que nos encontremos en una situación en la cual el paciente no recupere la situación previa, tenga secuelas. O bien el paciente no se cure, no recupere la situación previa y fallezca. Tenemos dos escenarios en los cuales se puede haber producido un punto de inflexión en el cual, al ver un paciente que no va a recuperar la situación previa en la que se encontraba, podemos decidir seguir poniendo tratamientos como si no ocurriera nada y obstinarnos, o, como no se va a recuperar, dejar de ponérselos y abandonarle. Detectar ese punto de inflexión, detectar el momento en el cual el paciente, o bien tenemos que permitir su muerte natural, o bien tenemos que empezar a pensar en cómo darle de alta para que, a pesar de no curarse del todo, vuelva a tener una vida en casa con su familia, sus hermanos o con quien sea. Detectar eso es muy importante en el contexto del paciente pediátrico, porque antes habéis hablado de los oncólogos, imaginaos en pediatría, ¿no? Qué difícil es en pediatría darte cuenta de que lo que haces quizá deja de tener utilidad en un sentido y debas otorgársela en otra. Bien, en cuanto a la situación previa en nuestro hospital, utilizando este foco en el cual ponemos al paciente y su familia en el centro, nos hemos inventado lo que llamamos universo paliativo, que no es ni más ni menos que darnos cuenta de que lo más importante es el paciente, el crío o la niña, los que están alrededor, que son sus padres, sus hermanos, sus cuidadores, y que nosotros somos como las estrellitas que estamos un poco lejos, que tenemos que arroparles y permitirles que estén juntos y que sigan orbitando sin ningún tipo de problema, ¿vale? Y eso no es más que nada que hacer medicina, o sea, lo llamamos humanizar, lo podemos llamar como queráis, pero es darte cuenta de lo que necesita cada uno en cada momento y respetarlo. En nuestro hospital, nosotros revisamos cuántos niños que no se curaban pasaban a cuidados paliativos, ¿no? ¿Qué enfoque o qué pacientes se beneficiaban de eso? Esto es un trabajo que se publica allá por el 2015. Como podéis imaginar, la mayoría son pacientes que están derivados de nuestro hospital. Hay algunos de otros centros. Y lo que observamos es que son niños que son menores de 4 años, que se van con traqueostomía, pero lo que vemos es que son pacientes que una vez que se van a su casa no ingresan de nuevo en la UCI si no les hace falta. No nos encarnizamos con ellos porque hay un camino que se ha descrito, hay médicos responsables que saben qué necesitan y les evitamos cosas que no requieren. Tuvimos 10 altas, que eso no quiere decir que recuperaran la situación previa, sino que se hicieron independientes, que los padres no necesitaban ni al hospital ni a los sanitarios para cuidar de su hijo. Y por supuesto que hubo fallecimientos, pero hubo fallecimientos que pudieron ocurrir en su casa. Y ocurrían todos ellos antes de los 6 meses de haber recibido el alta de intensivos. Si superaban esa frontera, probablemente eran niños que obviamente su pronóstico vital se había visto acortado, pero que no se iban a morir en un periodo corto de tiempo. De esos niños, 9 fallecieron en casa. En cuanto a la otra situación, en la del final de vida, en este caso, en niños, la formación que recibimos sobre adecuación del esfuerzo terapéutico es nula. A mí dime, ponme el hemofiltro, intúbame, llama para hacer ECMO y tienes ahí 25 millones de pediatras o quien sea, yo lo hago, te cojo una femoral, te cojo un tal, ¿vale? Pero cuando nos enfrentamos a esta situación, y ahora es muy importante que miréis el dedo de esta persona que está en pantalla, porque me costó muchísimo hacer la animación, no hay ningún botón que te permita decidir saber qué hacer. Y nos genera mucha incertidumbre, discusiones. Es bueno discutir, porque a lo mejor uno solo se equivoca, pero es importante que sepamos
que cuando abordamos esta situación en un niño no estamos preparados desde que salimos de la residencia. ¿Vale? Aquí está, esta es Interestelar, no sé si la habéis visto, esta película, pero es buenísima. Es Matthew McConaughey, no sé cómo se dice el apellido. Cuando tienes a un niño que se muere, tú sufres dolor, sientes fracaso, piensas incluso en, ¿me van a denunciar si yo le quito el respirador a este niño? Se lo estoy explicando bien a los padres. Todo esto no lo tenemos incorporado en nuestra formación. En niños la adecuación es igual que en adultos. Se quitan las cosas que mantienen la tensión y se retira la ventilación mecánica. Son las dos medidas que sueles hacer o sueles incorporar en el final de vida de los pacientes. Esto también lo revisamos en nuestro hospital. Revisamos 11 años para que veáis la mortalidad es aproximadamente del 1,7%, o sea que es una mortalidad muy baja comparada con la que se puede ver en el contexto de los adultos. Y no solamente eso, estos son los pacientes por año. Si veis arriba en la línea verde, esos son los fallecimientos que tenemos en nuestro servicio, que van entre 8, 10, 12 todos los años, y la línea azul de abajo son las adecuaciones. Como no estamos entrenados para ello, no las registrábamos. Al no registrarlas, no sabes cuántas veces ocurre. Pero ya sabemos que muchos pacientes en nuestro servicio requieren de adecuación del esfuerzo terapéutico. Si observamos la serie que presentamos aquí, ocurrió en 41 niños y también veíamos que el tiempo, todos los niños en los cuales se realizaba adecuación habían estado más de 20 días ingresados en nuestro servicio. Eran niños que estaban intubados, que tenían drogas y que además eran la mayoría pacientes oncomatológicos. Solo un crío era un niño sano previamente. Tener estos datos a nosotros nos ayuda, porque nos ayuda a verlo venir. Y eso es importante también en medicina. En el contexto de intensivos, cuando hablamos de muerte natural, pues a lo mejor piensas como esto, ¿no? Lo imposible. ¿Cómo se va a producir la muerte natural en intensivos pediátricos? ¿Cómo se va a permitir eso? Y saber qué niños se están encaminando hacia una toma de decisiones determinada nos permite anticiparnos a problemas y hablar con la familia, hablar con los psicólogos, hablar con todo el que atiende a ese niño y hace un enfoque multidisciplinar. Conclusiones. En cuidados intensivos, igual que en todo en la vida, todo es aprender, ¿vale? Algunos tienen mucha suerte, como George Clooney, que cada vez es más guapo, o como Brad Pitt, y otros nos cuesta un poco más. Y tenemos que ir a base de ver niños y a base de vivir experiencias. Yo estuve 3 años en paliativos, pediátricos, y cuando tuve a mi primer hijo, iba a las casas y veía niños de su edad, dije, yo aquí no puedo estar, ¿vale? Y ahí aprendí de mí y de mi familia y de lo que yo era y lo que yo podía manejar o no. Y eso es muy importante. Las unidades de cuidados intensivos son Mordor. Las de niños un poco menos, ¿vale? Mordor en Disneylandia. Pero son Mordor. Y está en nuestra mano intentar facilitarle a las familias la adaptación a ese entorno. Cambiar las cosas no es fácil, pero se puede hacer. No solamente hace falta una ventana, sino que también son necesarias las personas. Por suerte, cada vez hay menos fallecimientos. Hemos pasado de tener prácticamente un 16% en intensivos pediátricos a acercarnos al 2%, como os decía antes. Pero eso ha sido a expensas de una gran tecnificación, ¿vale? Máquinas, ordenadores. Entonces, como las máquinas son tontas y hacen lo que les pidamos, las personas, que a lo mejor no somos tan tontas, nos debemos preguntar para qué y para quién en cada momento. ¿Quién lo necesita y quién va a beneficiarse de que cambiemos las cosas, de que modifiquemos nuestro enfoque, de que pasemos del mucho al diferente? El enfoque con la familia en el centro y acordándonos de eso que decía antes yo, que es como el universo pediátrico, el universo del paliativo, perdón. Porque, por desgracia, en muchos niños, en algunos niños, perdón, se acerca el invierno, lo más terrible va a ocurrir y no vamos a poder cambiarlo. Y haber generado ese entorno, esa situación en la cual pensamos qué necesita el paciente, nos preocupamos por nuestra formación y por cómo les vamos a tratar en función de lo que nosotros sabemos, podemos lograr que lo peor que le puede pasar a un niño, que es la muerte, yo hay compañeros que se lo digo a veces cuando dicen lo mejor que le puede pasar es que se muera. No, 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 no. Eso es lo peor. O sea, no hay nada peor que la muerte. Ahora, por quién es y por lo que le pasa, tengamos que permitir que esto ocurra es otra cosa. Así que recordemos al paciente y recordemos que en este cambio de enfoque aún no tenemos palabras para definir la muerte de un niño. Uno puede ser huérfano, puede ser viudo, pero cuando se le va un hijo no hay palabras para definirlo. Y eso genera
mucho dolor y mucha dificultad a la hora de expresar las emociones que madres y padres tienen en una circunstancia como esta. Y ese dolor nos debe llevar a esto, que en ocasiones cambiar es únicamente guardar silencio. Muchas gracias. Me gustaría poder decir unas palabras recogiendo aquello que más me ha impactado de lo que ha comentado Alberto, de su presentación, pero me costaría mucho. Me costaría mucho ser capaz de decir algo más acertado que eso último que ha dicho, del dolor que supone perder un hijo y el silencio y la forma que tenemos o que nos ha ofrecido de mirar todo ese final y cómo los cuidados intensivos y los cuidados paliativos pueden estar ahí para convertir esa experiencia en Mordor o para hacer, dentro de lo difícil que es aquello, pues algo más vivible o por lo menos más humano. Así que, bueno, muchas gracias. Vamos a terminar nuestra mesa con la tercera participación. Voy a presentar a Luis Simarro. Podría decir un montón de cosas, me unen lazos muy fuertes con él. He compartido muchas cosas con Luis, pero bueno, voy a intentar ceñirme al guión. Luis es doctor en psicología y especialista en autismo, al campo al que ha dedicado toda su vida profesional. Además, tiene un máster en ecología emocional y es formador certificado en el entrenamiento para el cultivo de la compasión. A él le he escuchado decir que la humanización de un país no se mide por el trato que se ofrece en las cárceles, que es una forma que habitualmente pues, se cree que es una buena forma de medir la humanización, sino por la forma en la que se trata a las personas con discapacidad. Y precisamente de eso nos va a hablar, trabajar en geriatría o en paliativos pediátricos es una frontera. Trabajar en discapacidad, sin duda, es una frontera compleja y Luis lo ha hecho aquí en España, pero también lo ha hecho fuera de España, trabajando durante 3 años en un proyecto de cooperación en discapacidad en Bolivia, junto a su mujer Laura y sus 3 hijas. Y bueno, pues yo creo que eso también forma parte de esa mochila que todos tenemos y que forma parte de la mochila de Luis y que algunos hemos tenido la suerte de compartir. Así que vamos a escuchar a Luis con esta presentación que es un pequeño juego de palabras. Bueno, muchas gracias. Bueno, les confieso, tengo que confesar una cosa para quitarme un poco una presión, ¿no? Y es que no sé si soy el único psicólogo de aquí en la sala, de todos médicos, enfermeros, ¿no? Y entonces venía siempre preparando, digo, con mucho miedo de igual voy a decir una tontería que todo el mundo va a entender que es una tontería menos yo. Porque, entonces, bueno, vengo con ese miedo, con lo cual, si digo alguna tontería respecto a algún término médico, discúlpenme, por favor, ¿vale? Si así lo digo, ya me quito un poco la presión. Bueno, porque yo soy psicólogo, pero no he trabajado nunca en nada sanitario, ¿no? Entonces quizás se preguntan un poco qué hago aquí, ¿no? ¿Cuál es mi papel? Les cuento un poco. Todo esto arranca, haciendo memoria un poco, pues, como creo que por lo que he visto el rato que llevo hoy, por la tarde le ha pasado a muchas personas, ¿no? Y es que un día me encontré con Gaby Heras, justamente en la formación de compasión. Y yo ya sabía que él estaba en temas de humanización de la sanidad, ¿no? Y le pregunté un día, le dije, pues el día que nos encontramos, le dije, bueno, cuéntame qué es eso, qué es esto de la humanización. Esto fue hace como 5 años, más o menos, por ahí. Y me acuerdo que me dijo una frase que me dijo, pues así, de primera entrada me dijo, es intentar que los hospitales se centren en las personas y no en las enfermedades. Y yo me quedé así como con un poco cara de paisaje, digo, ¿qué me está queriendo decir? No entendí de primeras bien a qué se refería. Y luego, pues me quedé dándole vueltas y entonces de repente me empecé a dar cuenta de que en el campo de la discapacidad y del autismo donde yo trabajo, estamos en un proceso muy parecido, muy parecido. Básicamente, nosotros intentamos, y de hecho, bueno, lo que he ido hasta ahora de mis compañeros viene a confirmar y luego, si puedo comentar algunas similitudes que estoy viendo muy claras, en el trabajo que estamos haciendo de defender los derechos y los proyectos de vida de las personas con discapacidad y de lo que se está haciendo aquí en este campo de la sanidad y de la humanización. Bueno, pero sí que veía, bueno, una cosa anterior es que
el tema de la discapacidad es muy amplio. Entonces, como ha comentado Carlos, yo sobre todo trabajo en autismo, en discapacidad intelectual, y voy a centrarme sobre todo ahí, los datos que voy a compartir y todo eso, porque creo que además una de las barreras principales que tienen las personas con discapacidad o de las dificultades para recibir la misma atención sanitaria que reciben otros ciudadanos son las dificultades en comunicación. Y estas dificultades en comunicación, que pueden compartir personas desde discapacidad física, discapacidad auditiva o también, en este caso, intelectual, el autismo es una de las discapacidades del desarrollo que tiene mayores dificultades en el campo de la comunicación y eso afecta dramáticamente en muchos casos a la atención sanitaria que reciben y a otras muchas cosas que voy a ir comentando, ¿vale? Pero entonces, cuando, como les comentaba, tras esta conversación con Gaby, esta frase, que entendía que era lo mismo, nosotros estábamos intentando desde mi sector del apoyo a las personas con discapacidad y con autismo, que los servicios se centraran en las personas, que las personas tuvieran decisión sobre sus vidas, que las personas estuvieran incluidas, que eso quizás es algo, que el papel de las familias, en ese tipo de cosas coincidíamos, ¿no? Pero me preguntaba y dándole vueltas decía, claro, pero creo que hay una diferencia quizá sutil, ¿no? Y es que cuando se habla de humanizar, ¿a qué o a quién, no? Yo entiendo, igual estoy equivocado y es una de las primeras cosas erróneas que puedo decir, que cuando se está hablando de humanizar la sanidad estamos hablando de los procedimientos, del trato, de la organización, todo esto, ¿no? Y creo que eso es compatible, eso es común a las personas con discapacidad, pero es que en este caso, en las que se deshumanizan en mi campo es a la propia persona. Y no cuando es paciente o cuando está en el hospital, sino viven en un proceso de deshumanización que en los últimos años estamos intentando, y la sociedad está avanzando mucho en eso, en humanizar a las personas con discapacidad. Cuando me refiero a humanizar a las personas con discapacidad, me refiero a que cuando una persona o un colectivo es deshumanizado, es dejarle de otorgar características intrínsecamente humanas. Es empezar a considerarlo otra cosa diferente, otro perteneciente a otro colectivo. Y esto es fundamental porque, como ven en esta imagen, es mucho más fácil deshumanizar a aquel que es diferente a nosotros en algo. Generalmente es mucho más fácil que nos sintamos conectados a las personas que se parecen a nosotros en más factores, en más características, y es más fácil deshumanizar a aquel que es diferente. Y en este caso, las personas con discapacidad tienen un funcionamiento, tienen unas características que suelen diferir mucho de las que tenemos el resto de personas que creemos o consideramos que no tenemos discapacidad. Me ha parecido muy interesante lo que ha comentado Ingrid, y yo lo comento también, que es que, comparando con las personas mayores, la capacidad es un estado transitorio, en muchos casos. Posiblemente en un futuro muchos de nosotros seamos personas con discapacidad. Y este proceso de deshumanización se ha producido con las personas con discapacidad desde tiempos inmemoriales. Desde la antigua Grecia, desde la Edad Media, las personas con discapacidad, particularmente cuando había discapacidad intelectual o autismo, en este caso, problemas también de salud mental, eran deshumanizadas hasta el punto de considerarse endemoniadas, que eran más una representación casi del demonio en la tierra que realmente seres humanos. No se ha reducido esta deshumanización, ni mucho menos a las personas con discapacidad en la historia de la humanidad. Ha habido un colectivo, por ejemplo, tradicionalmente y trágicamente deshumanizado, ha sido la población negra. Y cuando tú revisas, por ejemplo, testimonios, historias relacionadas con estos procesos de deshumanización, hay algo que suele estar presente en muchos de estos testimonios, ¿no? Y es que los esclavistas justificaban el que podían esclavizar a personas negras, africanas, porque no tenían alma, porque eran menos que humanos, eran más comparables a los animales que a los seres humanos. Bueno, una de las consecuencias que ha tenido a lo largo de la historia la deshumanización de determinados colectivos es la negación de derechos, la opresión, la marginación, la exclusión y, en muchos casos también, la falta
cuando tú deshumanizas a alguien, rompes los puentes que te unen con esa persona y rompes la posibilidad de empatizar o de actuar desde la compasión hacia esa persona. Y esto es un poco lo que el proceso, como digo, que están muchas personas con discapacidad intelectual y autismo, en el que se les ha considerado tradicionalmente como minusválidos, menos válidos, como que su vida era otra cosa, era menos valiosa, menos digna, con menos derecho a ser respetada que la de cualquier otra persona. Y esto ha tenido eso, sumado a sus formas de funcionar un tanto diferentes, en muchos casos dramáticamente diferentes al resto de la población, ha habido una dificultad importante en acceder en igualdad de condiciones a la atención sanitaria, y lo cual ha tenido un impacto muy importante en su salud física. Luego voy a comentar alguna serie de datos, pero en principio el autismo y la discapacidad intelectual hay diferencias. El autismo en principio no tiene asociada por el propio diagnóstico ninguna dolencia física específica, como quizá la más frecuente pero que es un 20% aproximadamente de las personas, es la epilepsia, pero no tiene, por ejemplo, cardiopatías, como sí ocurre con el síndrome de Down o con otras discapacidades, otros síndromes que sí pueden tener este problema. Lo que sí tiene asociado, por ejemplo, es unos problemas importantes de salud mental, un mayor índice, mayor frecuencia y mayor probabilidad de tener diferentes, y luego voy a comentar algunos datos, de problemas de salud mental. Y esto es un tema que también está escasamente atendido. Me llama la atención, y no sé si esto tendrá algo que ver, que en todo el Congreso no he encontrado ninguna comunicación de psiquiatría. Buscando también el plan, hablando con Carlos ayer, me comentaba que mirar a ver si había, por ejemplo, también en el plan de humanización de la sanidad de la Comunidad de Madrid. Tampoco encontré nada, lo único que había referente a psiquiatría era sobre apoyo a profesionales. Y, bueno, en este caso creo que no estamos aquí ya, ¿no? Creo que la psiquiatría ha avanzado mucho desde los tiempos de los años 60, pero creo que todavía falta bastante, ¿no? Y uno de los campos, por ejemplo, donde todavía, como ha comentado y también me ha parecido muy interesante en el sentido, Ingrid, el tema de las sujeciones, que están a la orden del día en este campo, y he tenido muchísimas experiencias de personas con discapacidad intelectual y autismo ingresadas, internadas y con sujeciones mecánicas durante prácticamente días enteros. Todo este tema, esto muy recientemente, no estoy hablando de la época de los años 60, cuando se rodó esta película, el libro de Ken Kesey. Y aquí quería aportar una serie de datos para refrendar un poco lo que estoy comentando, que los he estado buscando y había muchos, he tenido que estar seleccionando porque luego quería quitar y luego me entraba un poco el miedo de eso de decir a ver si utilizo los términos de forma incorrecta, pero bueno. Por ejemplo, estudios, he intentado seleccionar los más recientes. Un estudio en Estados Unidos de hace 6 años, habla de que las personas, por ejemplo, con autismo tienen 4 veces más uso de urgencias. Hacen un balance de qué tipo de problemas son los que les llevan a urgencias y, bien, como he comentado antes, está, por ejemplo, la epilepsia y síntomas neurológicos que sí que pueden tener quizá una cierta relación en algunos casos con su condición, pero los demás son, creo que todo afecciones físicas de salud que no tienen relación específica con el autismo. Y los autores apuntan, por ejemplo, que uno de los factores que hace que estas personas tengan este uso de urgencias es porque la atención primaria es escasamente accesible para ellos, no está adaptada a sus necesidades, no está adaptada al conocimiento específico de las personas, en este caso con autismo y discapacidad intelectual. Pero hay datos que fueron todavía más impactantes, ¿no? Esto, por ejemplo, se le hace en la revista Science. La gente en el espectro del autismo muere 18 años antes que la media de la población. Pero no es eso lo único, ¿no? Por ejemplo, siguiendo buscando en esta línea, un estudio sueco sobre esperanza de vida, el estudio de Hibirikowski, también imposible de pronunciar, como comentaba antes Ingrid, que es un estudio muy de referencia porque tiene una muestra muy amplia, es una muestra de 20 y pico mil personas con autismo comparada con grupos de control de más de 1 millón de personas en Suecia, y encontró el dato, que me parece bastante aterrador, que las personas con autismo que además
tienen más necesidades de apoyo, más discapacidad intelectual asociada, su esperanza de vida no llega a los 40 años de media. En el estudio citan que todas las categorías de causas de mortalidad recogidas en la ICD-10 eran superiores, había más probabilidad de que todas las personas con autismo murieran de cualquiera de estas causas, excepto de enfermedades infecciosas, que no sé por qué, y el mayor riesgo todavía era entre mujeres con autismo y grandes necesidades, cuyo riesgo de morir de forma prematura era 8 veces mayor que el del resto de la población. Y luego, esto en cuanto a la salud física. Y el tema de la salud mental, también quería hacer un comentario en este importante, dedicar un momento a esto, ¿vale? Sabemos, por ejemplo, ya desde hace unos años, en los últimos metaanálisis, que hay pues, bastante mayor índice de suicidios en población con autismo. Pero a la vez hay una menor probabilidad de recibir un diagnóstico de depresión. Dices, bueno, quizás porque hay menos depresión y quizá hay más suicidio con depresión por alguna característica propia del autismo. No. Los datos lo que apuntan, por ejemplo, este metaanálisis de Lancet, dice que hay una alta índice de comorbilidad asociada al autismo o de coocurrencia, que también llaman otros autores. Por ejemplo, un 28% de las personas con autismo además tienen trastorno por déficit de atención e hiperactividad, 20% en ansiedad, en este metaanálisis, que hay datos mayores, trastornos de conducta en un 12%, depresión en un 11%, TOC en un 9%, todos estos son datos mucho mayores que los de la población sin discapacidad. Y, por ejemplo, otros estudios que hacen no una foto fija, sino más otro metaanálisis de a lo largo de la vida, pues la ansiedad, por ejemplo, en estos casos se dispara y trastornos de ansiedad en un 42% o depresión en un 37% en algún momento de la vida, lo cual son, como digo, datos muy, muy altos. En ese sentido, comentar algunas propuestas, ¿vale? Para que hemos visto que han funcionado de experiencias que han tenido éxito y que hemos conseguido, en algunos casos, acompañando a familias y a personas con autismo, que sí que pudieran acceder y mejorar experiencias relacionadas con la atención sanitaria. La propuesta en sí es un trabajo conjunto entre profesionales, en este caso de mi sector, que trabajamos y conocemos a las personas con autismo, su funcionamiento, su forma de comunicarse, su forma de experimentar la realidad, trabajar conjuntamente con profesionales de la sanidad. Os cuento un caso, quizá algunos seguro que conocéis, que tuvimos una experiencia hace unos años, porque ingresó un paciente, una persona con autismo, en este caso primero no se sabía que tenía autismo, en la UCI del Hospital de Fuenlabrada. Y este paciente, una de las características que tiene el autismo es tendencia a conductas repetitivas, que repiten de una y otra vez y pueden ser conductas de lo más peculiares. Y además también tiene una problemática muy frecuente en la mayoría de personas con autismo, es que determinados estímulos sensoriales, pueden ser luces, pueden ser sonidos, puede ser el tacto, puede ser o puede ser olores, les resultan insoportables totalmente. Hay personas con autismo que ante determinadas situaciones de agobio, con sensaciones táctiles, se arrancan la ropa y se pueden quedar desnudos en cualquier sitio, porque no lo soportan, ¿no? Bueno, este chico Antonio creo que tenía en torno a casi 30 años, tenía una alteración sensorial muy importante, había estímulos que le resultaban y una conducta repetitiva relacionada con eso también, y es que había aprendido desde hacía bastantes años a provocarse el vómito cuando alguna comida le desagradaba. Y tenía tanta práctica y tanta frecuencia en provocarse el vómito que, si no recuerdo mal, lo que le ocurrió fue que tuvo un desgarro del exófago y tuvo una hemorragia, con lo cual tuvo que ir a urgencias. Y en urgencias, este chico, cuando llegan, no comprenden nada, no entienden nada. Cuando están en un hospital, para ellos es sacarles completamente de su entorno y el estado de confusión es tremendo. No comprenden las instrucciones, en muchos casos, no comprenden lo que se les está diciendo, ni pueden informar de qué les duele ni qué les molesta, ¿no? Ni cómo se sienten. Entonces, se intentó sedar, creo que sería incorrecto, sería dar alguna medicación para bajar el estado de nerviosismo, pero el paciente no respondía, el Antonio no respondía y cada vez estaba más nervioso y se le dio más medicación hasta que creo que fue síndrome neurológico maligno. Neuroléptico maligno, vale, perdón. Y entonces, se le tenía que tener, cuando se le empezaron a poner vías, aparatos de todos estos que conocéis vosotros mucho mejor que yo, pues él no los soportaba y se los quería quitar todos. Con lo cual la única forma que había era de tenerle o agarrado de las manos o sujeto. Entonces, viendo que no se podía, una enfermera que se formó con nosotros de ahí del hospital
en la entidad donde yo trabajaba, fue consciente de que ese chico tenía autismo y nos avisó. Nos avisó a mí y a mi pareja, que también trabajamos en esto, y me dijo, mira, he hablado con los miembros de la UCI, a ver si podéis venir. Entonces, cuando llegué y le vi allí, para mí fue un impacto tremendo, ¿no? Porque digo, es que este chico, esto es una tortura. Es una tortura, entiendo, para cualquier persona, pero para él es especialmente, ¿no? Y entonces pudimos entendernos y pudimos hacer un trabajo conjunto, decir, a ver, ¿cómo podemos hacerlo? Yo no tenía ni idea de cómo funciona una UCI, no tenía ni idea de lo que le pasaba, no tenía ni idea de nada, pero entendía lo que suponía eso para una persona con autismo, y creo que cuando hay sensibilidad, cuando hay humanidad, cuando hay ganas de poder ofrecer lo mejor a esa persona, a ese ser humano, entonces conseguimos encontrar una forma para ir poco a poco quitándole determinados aparatos que fueran menos importantes, soltándole todo lo que se pudiera. Bueno, lo tenéis recogido en esta entrada de blog de la UCI de Humanizando los Cuidados Intensivos, si queréis ampliar un poco esa información, ¿no? Pero uno de los aspectos importantes, una de las lecciones que se aprendió ahí también fue flexibilizar los protocolos, que antes también ha hablado alguien, Benjamín creo que era, de este tema de flexibilizar los protocolos. Porque una de las cosas que comentábamos, me acuerdo, era, bueno, y cuando baje a planta, y nosotros decíamos, no, es que no puede estar en planta solo, es que esto es imposible, ya es que en planta no hay nadie que pueda estar con él, pues entonces hay que buscar otra fórmula, porque en cuanto esté solo se va a quitar las cosas. No, pero hay una forma de explicarle, no hay ninguna forma de explicarle, o sea, él no va a entenderlo de ninguna manera en este caso, y entonces, en ese caso, se consiguió que saliera, si no recuerdo mal, directamente desde la UCI a su casa. Y en ese caso, creo que fue una experiencia de éxito el haber podido colaborar y el haber podido trabajar de forma conjunta. Y el tema de flexibilizar los protocolos, que antes también otro de los paralelismos que he encontrado de lo que estaban comentando algunos compañeros, muchas veces las familias, cuando acompañan a hijos con autismo o con discapacidad al hospital a determinadas pruebas, muchas veces le dicen, no, ustedes quédense fuera, no entren. Dicen, ya, pero si es que ustedes no saben ni cómo se comunica, ni qué entiende, ni cómo funciona esta persona, ni qué le da miedo, ni qué... Entonces, es imposible a veces que ese chico, tenemos muchos chicos, por ejemplo, que tienen auténtico pánico a las batas blancas. O sea, es pánico y terror a las batas, porque en cuanto han pasado tantas experiencias para ellos traumáticas, en experiencias sanitarias, que de hecho una cosa que intentamos siempre en los centros donde he trabajado es que nadie lleve nunca una bata, porque a los chicos les produce pánico a muchos de ellos. Y en este caso, por ejemplo, cosas que hemos tenido también éxito al flexibilizar protocolos es, por ejemplo, protocolos o prácticas que no son habituales dentro de la atención sanitaria, es que hay muchos chicos, por ejemplo, con autismo, que necesitan ir teniendo acercamientos progresivos a determinadas experiencias. Entonces, por ejemplo, en las escuelas introducimos programas de bienestar físico, que llamamos, por ejemplo, que es que vayan primero un día a la consulta y estén ahí un rato, luego un día pasen un momento a la sala, luego otro día, el tercer día pasen y... Esto puede ser con varios días, según las necesidades de cada chico. Hay chicos que no tienen tanto problema, pero hay muchos que sí. Entonces, necesitamos hacer aproximaciones sucesivas. Las esperas para ellos son, por ejemplo, una tortura y es una fuente de estrés para las familias tremenda, que tienen que estar sujetando a los chicos se quieren largar de allí, no entienden por qué tienen que esperar, empiezan a correr, empiezan a chillar, ya entran, cuando tienen que hacerse un análisis de sangre o cualquier prueba básica, ya entran los niños en un estado de nervios que es imposible de manejar, ¿no? Entonces, todo esto, en la medida en que todo esto se pueda flexibilizar y se pueda entender que hay otras formas que estos pacientes necesitan para recibir la misma atención que recibe cualquier otra persona, estaremos, creo que, avanzando decisivamente en temas de humanizar a estos pacientes y humanizar el trato y la atención sanitaria. Y luego, otro tema también importante es el tema de la formación. Yo creo que también, y también creo que se ha comentado alguna anteriormente, es importante que, y entiendo que también a veces no se puede saber de todo, nadie puede saber de todo, por eso también el trabajo conjunto que hemos hablado antes, pero creo que hay ciertas características, ciertas informaciones que no serían especialmente costosas en tiempo, en recursos, en dedicación, de conocer de las especificidades de ciertas personas con discapacidad, porque cada discapacidad puede tener la suya, que podían ser una ventaja y un avance bastante decisivo en una mejor atención. Pongo la página esta de Te Ayudamos, porque esta es una fundación que también está en el Hospital de Fuenlabrada, donde estaba, que creo, esta enfermera que comenté antes, que reconoció el autismo de Antonio y que
están haciendo una labor increíble porque están todos los años convocando formaciones para todo el personal del hospital en autismo, no solo en autismo, sino en personas que tengan problemas de comunicación. Han hecho también una adaptación muy interesante de evitar y reducir al máximo las esperas a chicos con autismo, personas con autismo, que las pruebas que no tengan que venir varios días, sino que puedan unirse las pruebas todas el mismo día, en el mismo horario, y una serie de adaptaciones, una serie de flexibilizar ciertos procedimientos para adaptarlos mejor a las personas con autismo. Y esto, creo que al final, el aspecto común que compartimos entre mi sector, que estamos en un proceso de humanización de las personas con discapacidad y de reclamación de todos sus derechos como ciudadanos y como seres humanos, creo que tiene mucho que ver a veces con la mirada. Y quería poner un pequeño vídeo, muy cortito, de qué implica una mirada humana hacia las personas con discapacidad. No, a ver. Ay, se me ha ido. Desde ahí, si me podéis poner, pensé que el vídeo se ponía al marcar, vale. No, el anterior, a ver. No. ¿Le puedo dar yo desde aquí? No. ¿Y el vídeo se puede poner? Ahí está. Aunque está en inglés, pero no requiere mucha explicación. ¿Sonido? ¿No hay sonido? Your heart sings like a kettle, and your words, they boil away like steam, and the lie burns long while the truth bites quick. Our heart is built for both, it seems. You are lonely as a church despite the queuing out your door. I am empty as a promise, no more. When the time comes and rights have been read, I think of you often, but once I meant what I said. Gracias. Quería comentar una última diapositiva para explicar un tema también, compartir una historia importante, ¿no? que me impactó mucho hace unos años, ¿no? Cuando la conocí. Fíjense que una de las características que se ha asociado tradicionalmente al autismo ha sido la falta de empatía. La falta de empatía, que no les importaban las demás personas. Y de repente un día me encuentro con la siguiente historia. Este chico, este joven, Micah Fletcher, iba un día en un tren en Portland, Oregón, en un trayecto, cuando de repente, no sé cómo denominarlo, quizá un supremacista blanco, por decirlo de alguna forma, se dio cuenta de que había dos mujeres musulmanas en el tren y empezó a increparlas, empezó a amenazarlas y sacó un cuchillo. Dos hombres se levantaron también para intentar proteger a las personas que estaban siendo agredidas y este chico también. El hombre, el supremacista blanco, mató a los dos hombres y a Micah se libró por los pelos. Si pueden ver ahí en su cuello, tiene una cicatriz que va desde la oreja hasta casi la nuez. Salvó la vida por los pelos. Micah tenía autismo y cuando le preguntaron por qué había hecho eso, él dijo, si de verdad somos una comunidad, entonces se supone que todos debemos defendernos unos a otros. Al que se le ha considerado minusválido toda su vida,
sería bueno preguntar a las mujeres musulmanas a las que posiblemente salvó la vida si era menos válido que quién, porque posiblemente había muchas personas en ese tren que no se levantaron. Cuando pensemos en una persona con discapacidad, no pensemos solo en su discapacidad, di capacidad. Muchas gracias. Muchas gracias a los tres por vuestras excelentes presentaciones. Abrimos paso al turno de preguntas. Tú lo ves mejor igual, Taira, desde ahí. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gonzalo, vengo de Chile. Y la verdad que, como dicen aquí en España, nos han dejado flipando, como dicen, ¿no? No sé si está bien dicho, pero entiendo que es sorprendido, conmovido verdaderamente. Y mis felicitaciones a los tres exponentes, pero particularmente quiero preguntar la opinión a Luis. Nosotros en este momento vinimos porque presentamos un póster justamente en la experiencia de haber atendido a 4 adultos con trastorno del espectro autista durante la pandemia. Adultos. Y no quiero contar mi experiencia porque está en el póster y bueno, pero en el fondo lo que tú comentas, nosotros lo vivimos en carne propia y pasaron muchos días. Ella es Pamela, fonoaudiólogo de la clínica, es mi señora. Y vimos en carne propia esta, ¿cómo se puede decir? Desesperación por cómo hacer que las personas que trabajaban con nosotros, sin mala intención, sin duda, pudiésemos ofrecer un mejor esfuerzo, un mejor trabajo. Y en ese trabajo descubrimos un concepto que queremos trabajar y ojalá pudiésemos hacerlo, humildemente te lo pido, que es desarrollar el concepto de ANEAS, adultos con necesidades especiales de atención en salud, dado que ya existe el NANEAS, pero no se ha extrapolado a estos niños o adultos que ahora, o sea, niños y adolescentes que ahora son adultos y que requieren esas necesidades especiales de atención en salud. Y es más, pudiese extrapolarse a adultos con síndrome de Down, a adultos con esquizofrenia, etc. Esa es un poco mi propuesta y te agradezco enormemente tu ponencia. Gracias. Hola, soy Patricia, vengo de la UCI Pediátrica de San Juan de Dios. Lo primero que quería dar las gracias a los 3 ponentes, me han parecido fantásticas las 3 charlas. Y bueno, mi reflexión es hacia Alberto sobre el final de la vida en los cuidados intensivos. Yo creo que es fundamental la formación, porque cuando empiezas a trabajar en la UCI, yo que ya llevo unos cuantos años, no estás ni formado ni preparado para el final de la vida de un niño. Y muchas veces los residentes me hacen las reflexiones de que los padres nunca están situados, ¿no? Que dicen, estos padres es que no están situados, ese cómo lo vamos a hacer. Y para mí los padres siempre están situados. Lo único que ellos no pueden vivir continuamente con una espada de Damocles en la cabeza, viviendo todos los días que puede ser el último día de su hijo. Para mí es fundamental el poder hacer formación, el poder hablar con los padres de manera sencilla, de manera clara, acompañando, respetando los silencios, porque muchas veces los silencios dicen muchas cosas, respetando la intimidad de la familia, dejando pasar a los tíos, a los hermanos, a quien quiera entrar en ese momento, a quien quiera salir. Y muchas veces les digo a mis padres, como digo yo, de estos niños, que son muy generosos, que no hay mayor acto de amor que dejar que al final que tu hijo se muera. Y yo en la UCI he vivido la muerte no es fácil, pero yo sí que he vivido muertes bonitas en la UCI, porque ha habido unos acompañamientos espectaculares de esas familias y son súper generosos. Para comentar.
para comentar algo. ¿Se oye? Ah. Hola. Tan solo decir dos cosas sobre lo que has dicho. Primero, en San Juan de Dios tenéis muchísima experiencia al respecto y se asemeja mucho vuestro hospital al nuestro porque tenéis mucho paciente oncomatológico o pediátrico. Sobre los padres, yo hay una cosa que le digo a los padres que es que al final nos acabamos conociendo en todos. Y igual que se conocen la cara del todo va bien, se conocen la cara del todo va mal. Entonces te tienen fichado. O sea, saben perfectamente cómo está su hijo y en ocasiones tenemos la necesidad de decirles todo el rato que está muy mal, más por nosotros que por ellos, ¿no? Pero también es cierto que hay otra cosa que nosotros tenemos que procurar, que es que nosotros no estamos ahí para quitar la esperanza a nadie, sino para decirles la verdad. Y si juegas con la verdad, eres sincero y estableces una relación de confianza, creo que igual que se vive las cosas cuando salen bien, cuando salen mal, el hecho de que estés ahí, aunque no digas nada, pues es una herramienta que es buena para ti y para ellos. Y pensando siempre que el primero no eres tú, ni lo que te pase a ti, sino los que están ahí pasándolo mal, que son ellos con sus hijos. Para nosotros es muy fácil el paso del tiempo, porque te vas a casa y les dejas ahí metidos. Para ellos es muy difícil ese paso del tiempo y verbalizarlo y explicárselo y saber que no puedes estar en su sitio, pero sí que les acompañas mientras esto ocurre, pues es fundamental. Hola. Felicitar a los ponentes porque me han parecido las tres interesantísimas, pero tengo una pregunta especialmente para Alberto, el pediatra. Verás, yo trabajo en cuidados paliativos desde 2015 y hay muertes que no llevo unas las llevo mejor que otras, ya que, bueno, pues con unas familias empatizas más, no es que el resto no sientas. Y algunas nos tocan especialmente y dentro del equipo lo gestionamos los viernes, básicamente con cañas y tapas. Bastantes tapas, porque he engordado bastante. Mi pregunta es, si yo estoy así y son muertes esperadas, es crónico de una muerte anunciada, les conocemos en hospital de día y ya te digo, empatizamos bastante con ellos porque de hecho vienen a vernos a veces todos los años y ya han muerto, ¿no? Vienen a vernos las familias. Mi pregunta es... Mi pregunta es, ¿cómo gestionáis vosotros la muerte de un niño en el equipo? Porque no acierto a pensar qué es lo que pueden sentir primero los padres y luego la gente que vive codo a codo esas emociones. Gracias. Bueno, gracias por la pregunta. Bueno, yo recuerdo un niño, o sea, el primer año que estuve en paliativos yo le llevé fatal. Fue muy gracioso porque el jefe sabía perfectamente que lo iba a llevar fatal. No porque fuera yo, sino porque se lleva fatal. Te vas a tu casa, piensas en ellos, duermes, sueñas con ellos, les planteas cosas que no tienen sentido y te metes un ostión impresionante a muchos niveles, ¿no? Y desde ahí un poco vas desarrollando herramientas que te permiten integrar lo que has vivido en tu trabajo en tu vida. Nosotros los sanitarios, sobre todo los que estamos en las UBIs, sufrimos una disonancia cognitiva del copón. Porque sales de un lugar en el cual ves que hay gente que está muy enferma, pasando los peores momentos de su vida con toda probabilidad, y tú te quitas la bata, te vas a la calle y a lo mejor tienes que ir a comprar zanahorias para hacerte un puré. Y ese ejercicio que lo haces de manera automática, yo recuerdo en la pandemia que yo vivo cerca el Retiro está cerca del Niño Jesús y salías por ahí todo el mundo en terrazas y ahí lo llevas. Vivir eso, o sea, hacer ese ejercicio cuesta y te puede machacar mucho emocionalmente, el no entender las cosas y el trasladarlas a tu día a día. En nuestro caso, a mí me resultó muy útil, primero, estar rodeado por gente con la que no estaba de acuerdo conmigo, o sea, que el hecho de discutir con los compañeros cómo vivías todo ese proceso te ayuda, y luego el soporte psicológico. Yo al principio me enfadaba muchísimo con la psicóloga del servicio porque me parecía que era invasiva, que me decía lo que tenía que hacer, que me daba pistas de cómo iban a ir las cosas, de que se metía en el tipo de información que había que dar y todo lo demás, y yo me encebollaba ahí, impresionante. Pero luego te das cuenta de que tú no sabes de todo y que hay partes de ti que conoces o aprendes conforme pasa el tiempo y te enfrentas a situaciones. No es fácil, yo creo que está bueno, que está bien que no aprendamos o que no seamos impermeables a eso. El día que no me afecte un paciente, creo que a lo mejor
tengo que dejar de dedicarme a los pacientes, porque es muy peligroso que eso ocurra, y más trabajando en paliativos. Y antes decía lo de mi hijo, y a mí me pasaba un poco eso, yo me frustraba y decía, ¿qué hago yo aquí? Pues vete de aquí porque vas a hacer mal tu trabajo por eso. Pero el día que no te afecte es un día que a lo mejor tienes que dejar de estar con ellos, y cuando te afecta, aprender a hablarlo, compartirlo, integrarlo en tu día a día. Yo ahora soy mucho más consciente de esa disonancia que digo, o sea, yo reconozco que desde que soy padre me di cuenta de que lo hago mucho más, y de repente como que pierdo el control y me pongo a pensar en el niño que tiene la misma edad que mi hijo y que está a 500 metros de donde estoy yo. Y todo eso te va construyendo desde un punto de vista humano, que es al final lo que somos nosotros, que tenemos que cultivar eso para no convertirnos en algo que no queremos ser y acabar pintando mandalas, como decía Ingrid, como si fuéramos uno más. O sea, yo creo que cada uno somos cada uno y tenemos nuestras cada unadas, y como en nuestro trabajo tendremos que abordarlas. Vaya turra, he soltado. Una última pregunta, una última intervención. Yo tengo 3 o 4 preguntas para Ingrid que quiero que me responda sí o no, ¿vale? Bueno, lo he pillado. ¿Tú eres mujer? Sí. ¿Eres enfermera? Sí. Y eres gerente de un área sanitaria. Sí. Ahora que no nos está escuchando nadie, ¿en qué coño piensan los gerentes? O sea, yo sé que te vas a mojar porque, vamos, como te has comportado y como nos has contado tu experiencia, o sea, son vidas paralelas, son situaciones diferentes. Cuéntanos un poco, porque entiendo que con tu visión del mundo en ese mundo hay que humanizar ese mundo también. Sí, bueno, yo creo que lo que es atípico es que una TECAI, como yo he sido, termine siendo gerente. Entonces, cuando un gerente de golpe es gerente y no ha pasado, yo creo, por todos los filtros que yo he pasado, como es pisar mucho pasillo y estar mucho al lado de la cama, pues la decisión que se toma desde un despacho frío nunca puede ser la visión que tomas después de haber estado al lado de las personas sufriendo como sufrimos los profesionales. Fuerte aplauso para Ingrid, ¿no? Desde esta posición, que evidentemente es circunstancial, también te digo, estas posiciones lo que necesitan es justamente, o sea, que se vayan renovando. El que se permite el lujo de estar sentado en una misma silla, pues tiene un problema, y los que los consentimos también. Estás intentando contagiar mucho esta nueva mirada, ¿eh? O sea, que en el momento que tú tienes que decidir qué contratas a un centro, a partir de ahora, el discurso, desde el CatSalut, donde estoy yo, es ¿qué contraprestación de resultados estamos pidiendo? Si tú contratas una prótesis, ¿qué pides? ¿Que no se infecte? Pues ahora vamos a añadir que además el señor con la prótesis esté muy satisfecho del trato recibido. Tiene que ser así. En nuestro hospital estamos sin gerente ahora, así que es una oferta. Es que vivo a 2 horas de Barcelona. Bueno, pues nada, después de estas intervenciones, unas breves conclusiones por cerrar un poco esta mesa, ¿no? y darnos un respirín. Hemos aprendido, gracias a Ingrid, que humanizar, también cuando envejecemos, pasa por las instituciones, por el respaldo de las instituciones, y que haya una conformidad y una voluntad de mover las cosas adelante, por parte de los profesionales que requerimos un trato y una sensibilidad, un aprendizaje de competencias emocionales, en empatía también, por parte de los usuarios, también las personas usuarias, para ese empoderamiento, que les hagan también pedir lo que necesiten, ¿no? Y no ser agentes pasivos. Paso, ja. Hemos aprendido también que otros lugares son posibles, ¿no? Para atender a esa realidad única y específica de cada persona, con esas vidas propias frente a un tratamiento estandarizado, ¿no? Casi pensaríamos que fordista, y ya eso no se lleva. Hemos aprendido también las políticas de contención cero,
que los nórdicos no atan, que nosotros todavía sí, que vamos haciendo avances, pero que nos queda todavía por recorrido, ¿no? por andar, para no solamente curar de la mejor manera posible con las técnicas a nuestro alcance, sino también para cuidar con la humanización. Así que muchas gracias, Ingrid, para esto. Con Alberto aprendimos que la muerte de los niños es difícil de afrontar incluso para alguien como George Clooney, que es algo que no se enseña y que no se termina de aprender del todo ni en las facultades, ni en la residencia, durante la residencia, los años de residencia, ni en el trabajo, pero que es una realidad que es muy necesario abordar porque se detectan demandas tanto de los profesionales como por parte de las familias. Que para dar respuesta tenemos que tener claro que estamos del lado, ¿de qué lado estamos? Es del lado del paciente y que para eso hay que preguntar qué necesita el paciente, ¿no? Lo que decía esta mañana también Wesley Ellie sobre qué necesitas, ¿no? O what's matter of with, esa propuesta que él hacía. Que la magia de los niños hace que la mayoría se recuperen, pero que no siempre esto es así, pero que cuando eso no es así, es fundamental prestar atención al momento de la futilidad. Que existe un universo paliativo en el que hay un astro central, el niño, la niña, en torno al que orbitan la familia y también los profesionales. A todos ellos hay que cuidarlos, acompañarlos dentro del hospital y también cuando marchan a sus casas. Que no existe un botón que te diga qué hacer en situaciones críticas, como cuando llega ese momento de adecuar el esfuerzo terapéutico. No se viene preparado para esto, pero se puede aprender, no solo eso, sino también a guardar silencio cuando llega el invierno. Finalmente, con Luis, vemos que hay personas, como las personas con discapacidad, y no solo, que no únicamente están en riesgo de deshumanización cuando pasan por esos momentos de vulnerabilidad en los hospitales, en los centros en los que los atendemos, sino que sufren esa deshumanización en su cotidianidad, por el hecho puro y duro estadístico, ¿no? De ser distintos a la norma, y que eso tiene unas consecuencias de marginación, de vulneración de derechos, de exclusión, que eso hace que desaparezca la empatía por ellos, por esa manera de estar en el mundo distinta. Que la psiquiatría es un agujero negro de la humanización en el que parece ser que hay que seguir trabajando con prácticas que vulneran los derechos humanos como las contenciones no justificadas. Que el autismo presenta comorbilidades con una incidencia y una prevalencia que es alarmante en salud física y mental, que requiere respuestas. Hemos conocido, y ya voy acabando, la historia de Antonio y cómo se consiguió terminar con su tortura mediante la flexibilización del protocolo. Algo que a veces pasa por una aproximación progresiva, física, ¿no? Por evitar esperas, por formarse de manera más específica, por quitarse las batas blancas y aprender a mirar esa diferencia, a verla con los ojos de los niños y de Mika Fletcher. Muchísimas gracias a todos, a todo el mundo y seguimos.